Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, dependiendo a la hora que ustedes nos estén acompañando. Muchas gracias. Nuevamente estamos aquí en Hechos de Ti. Hoy les voy a hablar de un personaje muy famoso. ¿Quién ha escuchado hablar de Pinocho? Si por ahí alguien todavía está debajo de una piedra y no sabe quién es Pinocho, bueno, es esta marioneta que hizo Geppetto, luego cobró vida, pero que tenía la peculiaridad de que cada vez que mentía le crece la nariz, ¿verdad? ¿Cuántos Pinochos no conocemos actualmente? Pero ¿por qué hablamos de Pinocho? Porque hoy vamos a hablar justamente de eso, de las mentiras, y para eso agradezco la presencia de Tania Gordillo. Ella es, bueno, entre otras cosas, es diplomada en lenguaje científico del rostro y en neurobiología del comportamiento, que es precisamente lo que nos trae aquí. Bienvenida, Tania. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicarnos estos minutos. Vamos a tratar de entender por qué alguien miente, qué tan peligrosas llegan a ser las mentiras. Hay mentiras que duelen, hay mentiras que es pues mejor descubrirlas a tiempo, porque si no pueden traer graves consecuencias. ¿De qué se trata la mentira? ¿Qué es la mentira, Tania? ¿Lo aprendemos desde chiquitos? ¿Estamos diciendo mentiras? Bueno, la mentira es un comportamiento innato de nuestra humanidad. O sea, realmente mentir, si tú lo buscas en la RAE, dice que es ir o decir cosas en contra de lo que creemos, de lo que se sabe como cierto, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Sin embargo, te decía yo que es innato porque cuando vemos en el mundo animal, tú ves animales que podrías decir están mintiendo. Todo lo que tiene que ver con camuflaje es para salvarse de ser presa de algo. Entonces se confunden entre las hojas y cambian su forma física, ¿no? Eso hacemos también las personas en sociedad. De pronto fingimos ciertas cosas o mentimos respecto a algo para encajar en sociedad. Te diré algo que es incluso que te va a parecer como paradójico. Es parte de una salud mental, desde la psicología es sano que las personas mientan. O sea, imagínate que tú dijeras la verdad absolutamente todo el tiempo, como en esta película donde Jim Carrey dice mentiras exactamente todo lo que piensa, no podríamos encajar en sociedad. Entonces, mentimos, sí, todos mentimos. ¿El mentiroso nace o se hace? Fíjate, qué curioso que lo digas, porque cuando hablamos de fantasía, decidimos conscientemente como adultos fomentar la fantasía de los niños a partir de una mentira. Y sabemos que estamos mintiéndoles, pero si el motivo es como crearles una felicidad o un anhelo como más lindo, justificamos esa mentira. Cuando a lo mejor podríamos decirles desde un principio, son los papás y se están esforzando en comprarte regalos. Sin embargo, hemos como socializado, normalizado ese tipo de mentiras en pos de un bien como más lindo para alguien. ¿La mentira, ¿no? piadosa? Podría ser que desde ahí entonces aprendemos que hay mentiras buenas o mentiras malas. Yo te diría que hay intenciones que son buenas e intenciones bastante oscuras, ¿no? Y entonces diferenciaríamos la mentira del engaño. Hay temas que te llevan a engañar a una persona y entonces ahí a lo mejor ya dirías ya no son mentiras tan piadosas. Lo cierto es que mentimos y construimos personalidad también con mentiras. Quien te diga que nunca ha mentido, está mintiendo, pero lo que hay que ver es cuál es la intención detrás de la mentira para ver también si hay una patología detrás de esa intención de mentir. Cuando te digo hay una patología es porque sí hay gente que tiene como patología la mentira o como canal para para todos los fines que tenga mentir. Eso podría ser patológico y es cuando hablamos de mitomanía o cuando tenemos trastornos de la personalidad antisocial o narcisista que encontramos gente más mentirosa. De manera cotidiana y con una mente sana,
Tú mientes, yo miento, todos mentimos. Antes de entrar precisamente a ese tema tan escabroso de las patologías, ¿no? Que ya cuando se miente con un fin de generar un daño. Pero bueno, regresando a esta parte de los niños, estaba viendo, bueno, finalmente quizás si hablamos de un niño de 3, de 4, de 5 años, de 6 años, probablemente ni siquiera dimensione que está diciendo una mentira, es decir, no tiene claro el concepto de que tiene una mentira. ¿Esto puede ser así o tú ya de manera natural sabes que es una mentira? Un niño puede mentir para que no lo castiguen, un niño puede mentir por miedo, un niño puede mentir porque a lo mejor lo está escuchando de sus padres, pero insisto, a lo mejor no entiende el concepto, no tiene tan claro el concepto de lo que está haciendo, no sé si me explico, de que está mintiendo y de que posiblemente eso no sea tan bueno. Bueno, es claro que nosotros hemos puesto adjetivos a ciertos comportamientos, ¿no? Y tú sabes que se llama mentira. Un bebé, un niño, quizá no entiende el concepto como tal, no lo tiene tan socializado, pero sí podría a muy temprana edad aprender comportamientos que le lleven a lograr un fin. Y eso podría ser, con tu nivel de conciencia de adulto, considerado una mentira. Por ejemplo, si un bebé aprende que si llora, lo van a cargar, diríamos, el bebé está mintiendo porque no tendría por qué llorar. Pues no, o sea, realmente lo que aprendió es que si yo hago esto, consigo esto, ¿no? Entonces, aunque no digamos está mintiendo, son comportamientos que te llevan a un fin. Cuando ya tienes un nivel de conciencia mayor, o sea, cuando ya hemos estado más tiempo en sociedad y un niño con una conciencia probablemente ya en edad escolar de 6 años, yo no soy psicóloga de niños, soy psicóloga clínica, pero de adultos, te podría decir que en la psicología infantil, pues bueno, sí hay comportamientos previos a las etapas escolares donde socializan, y una vez que ya están socializados, pues aprenden más cosas y aprendemos también cómo conseguir ciertas cosas sin mentir. Ahora, lo que tú me preguntas, si sabe que miente o no, la mayoría de las veces ya somos conscientes de que estamos ocultando la verdad, matizándola de alguna forma, o diciendo clara y deliberadamente una mentira. Y también ahí sería importante, como papás, detener o comenzar a explicar, a ver, no está tan bien, digo, en el ánimo de que estamos formando a una personita, detener, si ya notamos cierto comportamiento de mentiras, sería importante como detener esa parte, a ver, para que no se convierta en un problema más adelante. Pues yo les diría que lo importante es predicar con el ejemplo. O sea, se dice que que el ejemplo no es la única forma de educar. No es una forma de educar, sino es la única forma de educar, ¿no? Cuando alguien habla a tu casa, bueno, antes ese era un ejemplo que ponías cuando había teléfonos fijos, ahora ya todo es celular, pero bueno, si alguien habla y contesta a tu hijo y dices, no, dile que no estoy, estás enseñando que mentir está bien, porque estás diciendo una mentira. Dile a tu tía que hoy que no estoy, o dile que estoy enferma, que no le puedo contestar cuando estás haciendo otra cosa. Entonces, si te ven ocupar la mentira como una herramienta cotidiana y que no pasa nada porque lo haces, pues seguramente ese pequeño aprenderá que no hay consecuencias ni ningún rigor en estar diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, lo más importante sería que nos condujéramos probablemente en la sociedad en la que estemos con una ética que no nos permita decir mentiras porque sí, para que ellos aprendan que mentir, engañar, falsear información, pues no es correcto. Entonces, existen, no sé si es el término correcto y si no, corrígeme por favor, los mentirosos patológicos, es decir, o sea, que mienten y en eso basan su vida, en mentiras, y van mintiendo además para, como mencionas, para sacar algún tipo de provecho, para estafar, para engañar a nivel sentimental, pero existe entonces realmente esta conciencia, cómo estas personas con estas patologías pues viven, y ya además que estas mentiras tienen consecuencias y como bien comentabas, pueden traer consecuencias psicológicas, pueden traer consecuencias físicas, o sea, ¿qué tal que esto lleve a alguien a quitarse la vida? ¿Qué tal que esto lleve a alguien a deprimirse, a enfermarse? No sé, o sea, ¿cómo viven estas personas? Es más frecuente de lo que crees, o sea, sí existe como patología,
el mitómano, ¿no? Pero también existe en otras patologías, o no patologías porque ni siquiera están catalogadas como patologías, pero por ejemplo, la psicopatía o el trastorno narcisista de la personalidad ocupan la mentira principalmente como vehículo, una construcción de realidad que es muy dañina y que muchas veces pues está incluso al borde de la ley, porque si bien hay psicópatas forenses, se les llaman los que ya delinquieron, hay otros psicópatas integrados que son los que no han delinquido, pero están haciéndole daño a la gente. Tú mencionas una palabra muy central en lo que me preguntas para contestarte. Hay un autor que se llama Robert Hart que hizo un libro que se llama Sin Conciencia. Y es un libro que habla de psicopatía integrada y habla de todos los psicópatas, que ahora es muy común que tú oigas que a todo mundo se le llama psicópatas, no todos lo son. Okay. Y no es nada más el que mata, tampoco es así. Son otro tipo de personalidades que son de un estudio muy reciente y entonces consiguen a través de mentir prácticamente, patológicamente, en lo que ellos son, pero en lo que les gusta, en lo que hacen para conseguir que la otra persona quede completa y absolutamente sin desarmada. O sea, ya sea que su interés sea enamorarla o esclavizarla, porque también hay trabajo en estos años que parecieron una esclavitud, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que estas personas no tienen conciencia. Te mencioné el libro porque hablamos de que no tienen, el autor lo llama sin conciencia, porque estamos hablando de que en esa característica particular, bueno, en este grupo de personas que serían psicópatas o psicopatía integrada, forense, etcétera, no hay empatía y eso en el cerebro se ve diferente. Se habla de que hay una corteza prefrontal distinta, de que hay un lóbulo distinto también, una amígdala más crecida, o sea, fisiológicamente hablando, hay diferencia en el cerebro. Y eso hace que estas personas no tengan conciencia, no tengan empatía. Y si tú me preguntas, ¿saben que están mintiendo? Pues probablemente sí, pero no les importa. O sea, ellos van a hacer la construcción que quieras para tomar algo. Es diferente a la mitomanía que se estudiaba antes, en donde era gente que solo mentía por mentir, que a lo mejor no estaba sacando provecho de nadie, pero entonces yo llego y te digo que soy la reina de no sé qué y ya, ¿no? Y no te estoy haciendo daño ni a ti ni a nadie. Sin embargo, pues es muy compleja la mente. Hay gente que probablemente vive dentro de una fantasía y ha perdido contacto con la realidad y ya no sabe cuáles son mentiras, y cuáles son verdades. Pero hay otras personas que saben y aún sabiendo que son mentiras, lo van a seguir viviendo como una realidad porque eso les da un beneficio y un provecho. Hay personas que son más susceptibles a dejarse engañar, más vulnerables quizá. Hay personas que son, sí, digo, yo he escuchado y seguramente muchos, es que es muy fácil, todo me cree. Es que es muy fácil de engañarle, es que es muy fácil de mentir, ya sea pareja, ya sea un amigo, ya sea un jefe. Y entonces también el mentiroso toma ventaja de esa persona que es más vulnerable. ¿Sí existe? ¿Hay personas que son más vulnerables a dejarse mentir o más vulnerables a la mentira? ¿O todos somos iguales? Bueno, yo te diría que por historia propia hay personas para las que cierto comportamiento va a ser más habitual o natural porque es lo que vivieron en casa y entonces no les brinca cuando lo ven afuera. También hay personas, ahora se estudia un tipo de personalidad que se les llama de alta sensibilidad y estas personas altamente sensibles pues son más crédulas al parecer que otro tipo de personas. También creo que en la naturaleza de una persona con bondad o con empatía, que diríamos normalmente una persona buena, lo innato y lo correcto es creer. O sea, uno inicia esta interacción social con confianza, sí, claro, bajo la premisa de ella va a hacer lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo normal es creer. Creo que lo sano sería creer. Si yo te digo, voy a venir hoy, pues tú me crees, claro, ¿no? Claro. No tienes por qué no creerme. Claro. Sin embargo, también creo que hay personas que en momentos vulnerables, o a eso también se estudia mucho, por ejemplo, hablando de psicopatía, cuando tú pasas por una muerte, por un divorcio, por una quiebra, en un momento vulnerable de tu vida, terminas estando un poco, valga la redundancia, más vulnerable a que alguien llegue
y te cuente ciertas cosas, o te quiera rescatar, o te diga mentiras, si tú lo crees, porque tu cerebro necesita creerlo. Ojo que creer es un mecanismo de defensa y de supervivencia. O sea, realmente la gente sana mentalmente pues es crédula. O sea, nosotros creemos en la gente, sí. ¿no? Esto de hay más o menos, sí, porque pasan por un momento más o menos grave. Yo te puedo contar una anécdota. Cuando en un tiempo mi madre estuvo en el hospital y yo era adolescente, me acuerdo que cuando yo esperaba fuera del hospital había muchísima gente que se acercaba a darte folletos de la cantidad de religiones, sectas, grupos, etcétera, que quieras. Porque las personas en ese momento están vulnerables. Sí. Yo no caí en ninguno, ahora lo veo y digo, wow, que hacen eso. Pero imagínate cuánta gente sí cree en esa persona que no conoce de nada y se te acercó a decirte, aquí está la cura de todos tus problemas y tus sufrimientos, ¿no? Entonces, sí creo que hay gente más ingenua, puede ser, sin afán de ofender a nadie, pero también más bien creo que hay personas que pasamos por momentos vulnerables y ahí nos capta algún mentiroso depredador o algún estafador o una persona sin conciencia y sin empatía, ¿no? Claro. El mentiroso, por naturaleza, el mentiroso patológico que ya, como nos comentabas, ocurre algo en su cerebro. ¿Tiene solución? ¿Tiene cura? ¿Hay terapias? ¿Hay medicamentos? ¿Hay algo que a lo mejor en algún momento él tomara conciencia de decir lo que estoy haciendo está muy mal? Necesito ayuda. ¿Hay manera de que estas personas puedan cambiar sus comportamientos? Viniendo ya de algo en el cerebral, pues. Pues mira, hay un debate al respecto porque hay psicólogos que afirman que sí podrían tratar a una personalidad psicopática. Hay otros que afirman que no. Yo, por ejemplo, tuve la ventaja y la fortuna de atender a una paciente, ella es española, ha creado muchos libros al respecto de esto. Fue mi paciente y ella, de hecho, hace mucha comunicación respecto a la psicopatía. Y Miriam Alfagual se llama, nos dice, por ejemplo, que parece hasta un rasgo evolutivo. O sea, no solo no se va a quitar, sino parece que cada vez vamos a ir más hacia allá, porque en un mundo que presenta más competitividad y todo, ser así como sin tanta empatía y mentir y pasar sobre alguien resulta un rasgo evolutivo. Entonces, esa es una postura de alguien que sabe mucho del tema, que yo respeto. Yo te diría, difícilmente, o sea, podemos reestructurar una mente que ya tiene cierta forma, ¿no? Pero sí se puede, porque también si no voy en contra de lo que también nos enseñan sobre neuroplasticidad, o sea, puedes crear nuevos canales, pero se necesita primero para cualquier tema que la persona quiera cambiar un comportamiento, que tenga la conciencia de aprender nuevas formas de relacionarse y dejar de hacer lo que está haciendo porque lo daña a él o a otras personas. Y ese es el punto, que muchos de estos personajes no llegan a consulta queriendo realmente cambiar. ¿No? Llegan a aprender nuevas técnicas de manipulación, porque muchas veces cuando se acercan a la terapia es para eso. Entonces, pues hay un debate, no te puedo decir si definitivamente si sí se puede o no se puede. Te diría que en terapia, en la psicología, pues nos dicen que todos podemos tener un proceso de cambio, pero hay que tener ganas de tenerlo. Ahora, ser un buen mentiroso tiene su chiste. O sea, construir una verdadera mentira tiene su chiste. O sea, hay que acordarse de lo que dijimos, hay que acordarse de los tiempos en los que vivimos, lo que dijimos. O sea, hay que construir muy bien una historia precisamente si no quieres que te cachen en las mentiras. ¿Y a dónde lo vemos generalmente? Es con la pareja, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, también ocurre en el trabajo, como lo decíamos, y ocurre en cualquier parte de tu vida. Pero si tú quieres mentirle a tu pareja, pues tienes que acordarte, o sea, tener muy clara la telenovela que vas a hacer. Hay que ser inteligente para mentir. O sea, hay que, insisto, tener una muy buena construcción de la mentira, porque si no, pues a la primera te van a caer. O no, porque también tenemos un montón de casos en donde pues hay personas muy encantadoras, pero no precisamente muy brillantes. Entonces, tienes un encanto ahí muy
muy atractivo. Sí. Que hace que te crean lo que dices, pero no necesariamente son muy inteligentes. Eso es otro mito de la psicología en cuanto a las personalidades, así, incluso en cuanto a la psicopatía, que son gente brillante. No todos son brillantes. Son observadores porque necesitan sacar ventaja de lo que están observando en el entorno. Hay más bien una observación importante, a lo mejor hiperfoco en lo que quiero conseguir, habilidades que es diferente a inteligencia, habilidades que van creando, habilidades verbales, habilidades sociales. Pero, por ejemplo, tú me dices para que te acuerdes, pero tú porque quieres realmente, a lo mejor como buena persona, quieres construir una mentira más redonda. Pero la mayoría de estas personas que mienten sin conciencia no les importa y te pueden decir, fui y estuve ahí, pero no es cierto. Y entonces tú dices, no es cierto, bla, bla. Y pasan 3 años y te decían, sí, realmente no estuve ahí, entonces ni se acordaron. Y ya no les importa, ya no pasó. porque ya lo que querían conseguir probablemente ya lo consiguieron, entonces tampoco ni tienen buena memoria, ni son naturalmente brillantes todos, podría ser que sí, pero... Comentabas que lejos de disminuir, parece que la mentira va evolucionando, o los mentirosos van evolucionando. Y ahorita quiero hacer un paréntesis en esta parte, redes sociales. En redes sociales ha salido a relucir cuántas mentiras, cuántos estilos de vida que realmente no existen. Habrá muchos que sí, pero hay otros tantos que ni al caso. El carro, la casa, la piscina, los viajes. O sea, estaban contratando sets con aviones, ¿no? Como si estuvieras adentro de un avión o adentro de una casa muy lujosa. Son rentadas o son prestadas. Pero pues acá das la imagen. Se está fomentando a través de las redes sociales. Digo, no quiero decir que haya un responsable. Finalmente, como bien lo comentas, el responsable es uno, ¿no? Sobre todo ya cuando eres mayor de edad, pues uno es quien está... pero el ganar seguidores, el ganar dinero, por supuesto, porque es una de las principales, a través de la mentira, está creciendo. ¿Cómo ves este tema de las redes sociales y cómo se está fomentando? Y además muchas veces, vuelvo a lo mismo, quienes lo estamos viendo, lo estamos aceptando porque somos quienes le damos like, quienes le damos seguir, a pesar de que pues sabemos que puede ser una mentira o que generalmente es una mentira ese viaje. ¿Cómo es este juego? ¿Tú cómo ves esta parte de las redes sociales? Fíjate que yo creo que lo más grave podría ser justo... Bueno, un par de cosas. Lo primero es que cuando estamos tan atentos a las redes sociales, hay un buen de depresión, de ansiedad del otro lado de la pantalla con la que lidiamos en los consultorios. Porque pues todo hacia atrás de la pantalla parece más luminoso, más genial, más todo, ¿no? O sea, porque realmente... Pensamos, antes se decía que el pasto del vecino era más verde, ¿no? Ahora yo te diría, pues todas las vidas de los demás son más bonitas que la mía cuando las veo en Instagram, pienso que todo lo que veo en Instagram es real. Entonces sí hay un poco más de enfermedad mental, ansiedad y depresión, sobre todo en edades tempranas, y eso es grave, pero también es grave el hecho de que lo normalizamos. Justo. Porque resulta que ya sabemos que no es cierto, pero de todos modos está como aceptado, incluso lo queremos hacer, ¿no? Y es como, bueno, yo voy a ponerme aquí y me tomas esta foto, aunque realmente me la esté pasando mal, o aunque sea un set y no sea cierto, que parezca que estoy en París, ¿no? Entonces, lo curioso aquí es como tú sabes, yo sé, todos sabemos. Es una complicidad. Y entonces se va normalizando la mentira o estilos de vida exagerados. Esa normalización de esas cosas o ese aparentar, ese deseo de aparentar, es lo que resulta grave en un aspecto ya mucho más serio y psicológico, porque pues hay adolescentes añorando estas vidas, sufriendo por no tenerlas y teniendo situaciones pues de suicidio o de enfermedad, ¿no? Mucho de la predisposición que tenemos a que nos mientan es porque nosotros mismos ponemos atributos en cierta persona, en cierto personaje o en cierto producto que ni siquiera nos han dicho que tienen. O sea, nosotros le ponemos ese atributo vete a saber por qué, por 1000 razones. Porque nos guste, porque nuestra prima nos dijo, porque sí. Entonces, eso que tú construiste, ya ni siquiera te tuvieron que decir el otro, ¿no? O sea, hay productos, por ejemplo, que me dicen, es que entonces nos miente la publicidad. Pues a veces sí, a veces no, ¿eh? A veces está claro lo que dice que es. No hace que leer. Solo que no lo estás leyendo.
hay rasgos que definen o que pueden hacer más notorio a una persona que está mintiendo. Ya platicábamos, por ejemplo, el tema, ustedes que son especialistas, expertos en detectar mentiras, pero igualmente los investigadores, el FBI, la CIA, un detective. Cuando cruzas una frontera o cruzas una aduana, también la persona que está a cargo te hace ciertas preguntas como para detectar si le estás mintiendo o no en una entrevista para obtener una visa. En fin, existen estos tipos de rasgo. Incluso, nuevamente mencionando a Pinocho, había una tesis, ¿no? El efecto Pinocho, que si bien no te va a crecer la nariz cuando mientes, sí la nariz tiende a tomar cierta forma o se te agranda, se infla, es lo que dicen, ¿no? Por eso es el efecto Pinocho. Pero hay muchas más cosas en la actualidad que pueden definir. Sí pueden ayudar, sí puedes detectar a un mentiroso. Fíjate que yo te diría que sí, y sí se utilizan, o sea, se le llama perfilar, y hay perfiladores en los aeropuertos, como bien dicen, y a mí me gusta que me hagas esta pregunta, porque te comentaba antes de empezar, yo tomé un entrenamiento, se llama FACS, que es un mapeo del rostro, ¿no? Si viste la serie de Lie to Me, o si alguien que nos oye la vio, ve que hay microexpresiones que te pueden decir si estás mintiendo. Esto lo hizo un neurocientífico que se llama Paul Ekman, que estudió también el mapa de las emociones primarias. Ahora bien, y esto es bien importante aclararlo con todo lo que también ha sucedido, no son pruebas que sean completamente fidedignas, ni periciales, ni tampoco nadie va a saber absolutamente la verdad de ese otro alguien. Eso es un poco un poco más charlatanería. Lo que sí sucede es que quien nos entrenamos en el tema adquirimos herramientas para entrevista, es decir, para que si yo veo cierto comportamiento en ti, pueda seguir haciendo preguntas de ese lado. Este que te digo yo de las FACS, lo usa el FBI para entrevistar a las personas, lo ponen en los entrenamientos de los aeropuertos también. Ahora bien, son microexpresiones, Omar. Imagínate, cuando yo te hablo de microexpresión, es que la ceja se te mueva tantito así, o que el labio brinca tantito, o cuando tú dices que se infla la nariz, no es como Pinocho, sino tantito, porque respiras diferente, ¿no? Está mapeado, hay más de 300 microexpresiones faciales. Sin embargo, insisto, por ejemplo, para realmente ver si un discurso es cierto o no, tendrías que parar cuadro por cuadro la entrevista de alguien con su cara de frente, no en una entrevista así, porque yo, si me quité mis lentes, no alcanzo a ver tu microexpresión. Entonces, es cuadro por cuadro por cuadro. De ahí que incluso la ciencia diga que lo del lenguaje no verbal no es científico, y no lo es porque es aprendido. ¿Por qué dice la ciencia que no lo es? Porque es aprendido. O sea, para mí puede ser correcto estar sentada aquí en este contexto, sentada de esta forma, y a lo mejor en otro país eso no está bien porque estoy ensayando la suela de mi zapato, ¿no? Sí. Entonces, hay cosas que si volteas para acá, que si volteas para allá, que si ya pensaste con la derecha o con la izquierda, eso la verdad es que carece de fundamento científico. Hay pequeñas microexpresiones que sí tienen un poco más de fundamento, te voy a decir por qué, porque se estudia el cerebro y qué cosas se mueven en tu cerebro para que lance esa expresión. O sea, cuando yo de hecho me entrené en ello, lo hacía no por ver si la gente me iba a mentir o no, sino porque quería yo saber más sobre el cerebro, siempre es mi tema, ¿no? Entonces, el cerebro, haz de cuenta, tú preguntas algo y si la amígdala responde o si la parte más límbica responde, vas a tener cierta sorpresa o cierto cambio en el ojo o en la boca, ¿no? O si yo te digo algo que te da asco, casi sí, instintivamente vas a hacer así, porque recuerdas el olor de eso que te da asco, o vas a arrugar la nariz porque dices, uy, esta persona, ¿no? Sí. Como en la carita de desagrado. Además, es una emoción bien padre porque es la única asimétrica en el rostro. Puedes hacer, para hacer desprecio, solo levantar un poco la comisura del labio, ¿no? Entonces, sí te enseñan esas cosas, son importantes para detectar mentiras en una entrevista, en un aeropuerto, como bien dijiste, en visa. Sí, tenemos entendido que las usan incluso en el FBI, pero son solo herramientas para entrevistar. Para perfilar. Dicen que prometer no empobrece, y yo diría que en la política mentir tampoco empobrece. Parecería que los políticos de cualquier país,
son unos mentirosos compulsivos. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué basan los discursos en mentiras? ¿O estamos equivocados? Pues lo que pasa es que no creo que estés equivocado. Lo cierto es que para convencer a las masas, pues tienes que elaborar discursos, pues un tanto engañosos, ¿no? Porque imagínate convencer a mucha gente que piensa diferente, que tiene contextos distintos, y tratar de convencerlos a todos, pues resulta una empresa bastante difícil. Eso por un lado. Por otro lado, existe algo que se llama demagogia. Y entonces hay un arte de la palabra en la mayoría de la gente que se dedica a la política, que si bien al parecer no están diciéndonos mentiras, pues sí están tergiversando ciertas verdades o están poniendo como falacias narrativas, que esa es otra cosa. Por ejemplo, construyen discursos que van mezclados de verdad y de mentira. Entonces, cuando tenemos discursos que mezclen situaciones reales o situaciones que tú quieres oír con un poquito de mentira, pues se queda ahí una mezcla rara en donde ya no sé si me dijo la verdad o me dijo una mentira. O te está diciendo lo que quieres escuchar, volvemos a lo mismo. Así es. Ahora bien, sabemos que pues la mayoría de nuestros políticos o de gente que quiere o que tiene esa intención de manejar a las masas, pues podrían tener un tipo de trastorno narcisista de la personalidad. Por eso yo me creo que soy tu Mesías y tu Salvador o Salvadora. O podrían también tener un poco de histrionismo, y entonces en el histrionismo tenemos esta grandilocuencia y etcétera. Todos tenemos un poco de todas, ¿no? Yo estoy siendo histriónica ahora mismo al hacer esto. Sin embargo, otra vez volvemos a la intención. Quiero tu voto y voy a mentir para obtenerlo, ¿no? Porque mi intención es obtener ese poder que la gente me va a dar. O solo quiero tu atención, o no sé. O sea, ahí tendríamos que ver otra vez el nivel de conciencia, de valores, pero necesariamente, pues, cuando se construyen discursos que quieren llegar a mucha gente, claro que van a tener mentiras. Ahora, ¿qué tan sana es la honestidad? O sea, muchas veces o generalmente, probablemente, a quien le preguntes, ¿tú prefieres a una persona honesta? Te van a responder que sí. Yo prefiero la honestidad sobre todas las cosas. La realidad es que qué tan peligrosa puede ser qué tan peligrosa o qué tan dolorosa puede ser esa honestidad. ¿Me fuiste infiel? Le preguntas a tu pareja, ¿no? Es que, ¿qué pasa si sí te fui infiel? Bueno, sabes que vas a causar un gran dolor, sabes que vas a causar hasta que se vaya de la casa. El jefe te pregunta, ¿es que tú robaste? No, señor. ¿Pero qué pasa si le dices, sí robaste? ¿Sabes cuál es la consecuencia? O a lo mejor el jefe o tu pareja van a terminar muy decepcionados de ti ante semejante honestidad. O el exceso de honestidad, como dices, me estás diciendo desde que te levantaste, te bañaste, desayunaste, hiciste bla, bla. Estás siendo transparente, honesto. A lo que voy es justo. ¿Qué tan sano sería tener esta honestidad como platicabas al inicio de la película de Jim Carrey, la de Mentiroso Mentirosa, donde él, debido a no sé qué circunstancia, ¿no?, ya no puede mentir, y entonces por más doloroso y por más chistoso y por más lo que sea la verdad, la tiene que decir? ¿Qué pasaría si fuéramos así? ¿Qué tan benéfico puede ser tan honesto? Pues yo creo que depende de tu contexto, porque vivimos, al menos en México, yo considero, puedo estar equivocada, en un país a donde nos gustan mucho que nos suavicen las cosas. O sea, todo es por favorcito, todo es suavecito. Si yo te digo, difícilmente te digo, me dices, oye, Tania, vienes a mi cumpleaños. Y yo te voy a decir, voy a hacer todo lo posible por ir. Cuando a lo mejor te quiero decir, no, voy a ir, no me gustan las fiestas. O cómo se me ve esta ropa. Ajá, o cómo se me ve el vestido. No, bien, ¿no? Y tal vez quieras decir, la verdad, te ve bastante mal. ¿Qué tan bueno o malo es? Depende de tu contexto, porque habrá grupos de amigos que prefieran una honestidad. O sea, yo sí prefiero que me digan no voy, a que me digan voy a hacer todo lo posible. Sin embargo, también... Pero te decepcionaría, o sea, a lo mejor es alguien que sí deseas que vaya y te va a decir no voy. Sí, sin embargo, ese es problema mío. Okay. O sea, uno tiene que saber qué hacer con la respuesta que recibe. Ese ya no es problema del otro. Y entonces volvemos a lo que te decía. Vivimos en una cultura, al menos en México, en donde como que no nos gusta tanta franqueza. No me parece que sea igual en otros países, no he vivido en ningún otro y puedo estar equivocada, pero de repente oigo entrevistas, no sé, de Barcelona, y yo oigo que son súper tajantes, y es un no, o no quiero, o no puedo, y nadie se ofende de nada, ¿no? Y aquí sí somos más ofendidos. Puedo estar equivocada, como que en Latinoamérica pareciera que es más así.
y por eso hablo de contextos. Ahora bien, creo que para que seamos socialmente aceptados, insisto, todos vamos a tener que desarrollar ciertas estrategias de comunicación que sean más blandas o más acorde a tu entorno. Una de las cosas muy interesantes que ocurrió para que las neurociencias surgieran fue un accidente de una persona así hace muchos años, de nombre Pinas, no me acuerdo del apellido, pero lo que ocurrió es que tuvo un accidente con una como ballesta, una varilla, pues, y se le metió en el ojo y le lastimó, le perforó una parte del cerebro. De ser él muy dulce, muy ciudadano ejemplar, pasó a ser una persona con nada de límites, que le decía a la gente cosas feas, que se hacía del baño en donde le anduviera del baño, etcétera, ¿no? Sí. Por ahí luego, si quieren buscarlo, es una de las cosas importantes para la neurociencia, porque después estudiaron su cerebro y vieron que ese accidente modificó su cerebro de cierta forma y entonces él ya no se comportó igual. Sin ahondar en lo de la neurociencia, lo que te quiero decir es que él, después del accidente, a pesar de que físicamente estaba sano, tuvo que aislarse, tuvo que irse a otro lugar y ya no salir de su casa porque ya no podía convivir, diciéndole a la gente cosas horribles o haciéndose el baño en donde quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto a veces por convivir, por estar? Pues sí tenemos que suavizar nuestra comunicación, ser amables con el otro, y qué tanto es importante sí serlo, porque también yo te diría, si voy a ser brutalmente honesta para lastimarte, ¿por qué querría ser honesta brutalmente, no? O sea, creo que sí hay una invitación a la gente si bien nos importa mucho la verdad, la honestidad y este enarbolamiento que hay de yo nunca digo mentiras, tampoco necesitamos ir llenando de nuestras verdades a la gente. Haciéndola sentir pésimo, ¿no? Porque no digo mentiras. Yo creo que es una conducta aprendida y que debería de ser pues modificada el entorno y suavizada. Eso es distinto a tener toda la intención de mentir. Tener ahí, no sé, se me ocurre una especie de termómetro social, ¿no? Para irle midiendo, como dices, para ni ser tan mentiroso y tampoco lastimar con semejante honestidad en cualquier... Es que realmente una honestidad plena sería muy complicado manejarla. Sí, claro, por supuesto. O sea, tanto para ti como para quien lo recibe. Claro. ¿Cómo detectar a un mentiroso? Dinos ya nada más para despedir, antes de irnos, ¿cómo detectar a un mentiroso? ¿En qué podríamos, si bien por supuesto distamos mucho de la especialidad y la especialización que ustedes tienen en detectar estas microexpresiones, comportamientos y demás, pero así una persona, ¿cuáles son las red flags, como les dicen ahora, que podríamos tomar en cuenta para saber que alguien no está siendo tan honesto y que eso nos puede traer consecuencias graves, ¿no? Fíjate que es una pregunta que es muy interesante. No quisiera caer como en pensamiento mágico tampoco, pero el asunto de poder observar si la construcción de la historia es lineal, ya lo decía yo en otro podcast un día, si es lineal, o sea, si yo te pregunto ¿a dónde fuiste ayer? Y quiero saber si me estás diciendo la verdad, vas a tener un relato lineal en tiempo. O sea, pues no sé, me paré a las 10 y luego esto y luego lo otro, y no vas a dar tantos brincos. A veces, cuando hacemos brincos en las historias de tiempo, lo más probable es que estemos mintiendo y no sabemos ni siquiera dónde vamos a meter esa mentira. Esa es una, los tiempos de la conversación, los tiempos de la historia. Otra, yo te diría, las exageraciones también podrían ser una bandera roja. O sea, si tú me dices, es que a mí me encanta esto, igual que a ti, me acabas de conocer, yo tendría que sospechar un poco si es cierto, por qué me lo dices. Podría ser que sea cierto, pero al menos tener la condición de sospechar un poco, de decir, ¿será que sí? Espérame, déjame, o sea, porque si no, creemos en todo lo que nos dicen. Otra cosa también, al revés, la falta de información. Claro, puede ser una persona muy reservada que no te esté diciendo muchas cosas porque es parte de su personalidad ser muy reservada, pero hay personas que justo para
que no pueden ahondar más en la conversación porque hay una mentira ahí, y como para que no les caigas en la mentira, mejor ya no sigo diciendo porque qué tal si me descubre, ¿no? Okay. Entonces, mucha información o muy poca información o brincos en la historia también lo hacen, que eso tiene que ver con conducta, no con lo que decíamos de las expresiones, ni mucho menos. Ahora bien, ya cuando vemos la sensación o la expresión en alguien, pues podemos observar una sensación de nerviosismo o de cambio de temperatura en su cuerpo, ¿no? Que también nos puede indicar otra cosa, por eso te digo, todo es contexto, ¿no? Claro. Puede ser una persona muy nerviosa que esté diciendo la verdad. De hecho, por eso el polígrafo ya no se ocupa, porque hay condiciones que que te alteran sin necesidad de estar mintiendo. Sin embargo, ponle tú que podrías observar si está moviéndose más o sudando o algo, y podría darte un indicio de que esa persona quizá no está cómoda con tus preguntas. ¿Por qué no está cómoda? Probablemente porque no tenga una respuesta, o porque esté mintiendo, o porque vayas a ir, a lo mejor no te está mintiendo, pero puedes encontrar más cosas ahí, ¿no? Y finalmente yo agregaría, a título personal por supuesto, la intuición, ¿no? Yo creo que la intuición también es una gran herramienta, tanto de hombres como de mujeres. Cuando sabemos que algo, como decías, esto no va bien, es porque seguramente hay algo que no nos late. Fíjate que gracias por decirlo, porque es una cosa súper importante que yo creo que se me estaba pasando, y es algo que yo sí les recomiendo mucho, y sobre todo a gente que ahora cada vez más sabemos que es víctima de engaños para perder su patrimonio y todo. Casi todas las víctimas te hablan de que algo no les sentía bien, ¿no? De, híjole, a mí ni me gustaba, o yo ni quería ir, y algo ya les estaba avisando en su intuición que no estaba bien, y no le hacen caso, y luego es horrible. Bien. Entonces, de verdad, esto de la intuición, por ejemplo, tiene también un origen neurológico. O sea, hablamos de esas emociones primarias. Esas emociones te están salvando de morir. El asco y el desprecio te hablan de, hey, ahí no, porque puedes envenenarte. Y entonces tu cuerpo se hace para atrás. O el miedo, simplemente el miedo también te está salvando de a lo mejor caer en un barranco o ser presa de alguien. Entonces, esa intuición sigue en nosotros. La parte no evolucionada de nuestro cerebro sigue teniendo ese sentido de corre y de huida. Sí, de supervivencia, ¿no? Finalmente. Exacto. Y de verdad, háganle caso a su cuerpo. Dicen también que el cuerpo no miente, por eso es que hablamos de que las mentiras se ven en el cuerpo y todo. El cuerpo te avisa que algo no está bien, ¿no? Hay terreno en la mente, hay terreno en el cuerpo, sí, pero a veces somos demasiado mentales. Decimos, no, claro, él se ve muy bien, aunque tu cuerpo te esté diciendo, no, algo no está bien. Y van. Háganle caso. ¿No? Entonces, háganle caso a su intuición, es algo, sí, yo creo que muy importante. Tania Gordillo, ¿dónde podemos encontrar? Seguramente hay personas que se quedan con muchas más dudas. Tú das clínicas, das capacitaciones, das consultas también. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿A dónde se puede dirigir la gente contigo? Yo estoy en Instagram como Tania Íntegro. Ahí van a ver contenido de psicología y de nutrición. Me pueden encontrar también en Sistema Íntegro. Si me escriben por ahí un mensaje directo, también les informo de cursos que dé, de talleres. Damos consultoría a empresas, o sea, también a nivel público, algunas instituciones, así que es muy importante para mí que me contacten por ahí. No para ser mentirosos, porque no les vamos a enseñar a ser mentirosos. Muy interesante, espero que muy educativa también de alguna manera. Estamos conociendo cosas del cerebro, de la personalidad, damos por hecho unas mentiras, o de pronto no nos ponemos, no nos detenemos a contemplar, a analizar el valor. Bueno, no el valor de la honestidad, pero bueno, también a veces el valor de la mentira, ¿no? Como ya lo platicábamos. Bueno, es que también recuerda que no vemos a la gente como es, sino como somos nosotros. Sí. Entonces damos por hecho que la persona es buena porque yo soy buena, o al revés también, que la persona me engaña porque ya me han engañado muchas veces, y no siempre es así. Son también sesgos de confirmación que hay que ir quitándonos, observando, tratando de ser más abiertos ante ciertas situaciones y más cuidadosos también. Si bien toca ser sensibles a nuestra intuición, también toca ser cuidadosos en un mundo en donde pues estamos atacados de un montón de lados con información que no es cierta, o que es mentirosa, o que pretende sacar provecho. Así es. Muchas gracias por esos minutos. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos a escribir una página más de este libro llamado
Hechos de Ti. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. FIA Podcast. Encuentra todos nuestros contenidos en tu plataforma favorita y súmate a la conversación.